Cuando una luz es encendida en medio de la oscuridad, es inevitable ver su brillo, hermanos. Es inevitable ver su resplandor y es también a la vez inevitable que ilumine el lugar o el camino en donde se encendió. Y esto es una realidad milagrosa de la creación de Dios, que Dios ha obrado, hermanos, que ninguna cosa sino la luz produzca este efecto en medio de las tinieblas. Dios escogió que la luz disipara y ahuyentara las tinieblas. Y cuando Dios determinó esto, no lo hizo por algún bien natural en la tierra, sino para, a través de ello, crear una metáfora de la vida del creyente y del reino de Dios en la tierra. Y esto es lo que nos enseña Marcos capítulo 4, versículo 21 al 23, en todo este entorno que hemos estado llevando de la meditación de los evangelios. Nos encontramos ahora en Marcos capítulo 4, versículo 21 al 23. Luego de que nuestro Señor ha dado la exposición de la parábola del sembrador, de que ha explicado este misterio del reino, nos dice el verso 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí. Los evangelistas Marcos y Lucas sitúan, hermanos, esta metáfora que acabamos de leer de nuestro Señor al principio de la revelación de los misterios del reino de los cielos, luego de la parábola del sembrador. Y yo espero que recuerden que cuando hablamos de los misterios del reino de los cielos, estamos hablando, ya decíamos, de las parábolas del reino. Pues veíamos que esta palabra misterio no es otra cosa que, en este caso, las parábolas, la manera en la que el Señor ha revelado las cosas del reino de Dios de una forma que está detrás del velo, que subyace detrás de la superficie. Y esto es lo que ocurre con las parábolas, las alegorías y las metáforas que nuestro Señor nos ha dado. Esta metáfora que nosotros acabamos de leer, Lucas y Marcos nos la narran después de la parábola del sembrador, mientras que Mateo ubica también esta enseñanza paralela mucho más atrás que estos acontecimientos. Pero, hermanos, hemos querido no dejar pasar esta metáfora antes de avanzar o salir de lo que llamamos las parábolas del reino, para que podamos meditar en estas cosas también y no las dejemos allí. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí está también otro misterio referente al reino de los cielos. El Señor nos ha dado una metáfora más, que en este caso es acerca de la luz, acerca de esa lámpara que se enciende para alumbrar. Y mientras que Marcos nos expresa este misterio por medio de preguntas retóricas,
como leímos ya hace un rato, Lucas nos lo narra como una afirmación, puesto que si ustedes observan, Marcos nos pregunta, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? Es una pregunta retórica. Es claro que no es para eso, pero Lucas ya nos lo dijo de manera clara, si ustedes se fijaron. No se enciende una lámpara, dice, una luz para ponerla debajo del almud. Se dan cuenta que la idea es la misma, solo que en esta ocasión Marcos nos la está presentando a través de preguntas retóricas. Pero nuestro Señor Jesucristo está buscando desafiarnos con la realidad del impacto, hermanos, de una vida genuinamente transformada a través de estas palabras. Lo que nuestro Señor está buscando enseñarnos en términos muy generales con estas cosas es el impacto que produce en la persona que rodea al creyente la vida genuinamente transformada del creyente. Si podemos pues entonces en términos muy generales resumir el significado de esa parábola sería, o de estas metáforas sería ese, la manera pues en la que la vida transformada del creyente afecta o alumbra a los que están a su alrededor. En la metáfora, nuestro Señor Jesucristo nos expresa, si ustedes se dan cuenta, la incongruencia de la acción de encender la luz en la oscuridad y enseguida ponerla bajo una cubeta o debajo de la cama. Y nos dice el Señor, noten, esto es incongruente. ¿A quién se le ocurre encender una luz y luego ponerla debajo, dice el Evangelio de Lucas y de Mateo, debajo de un almud? Un almud es una cesta o es una canasta, o en nuestro tiempo podemos equipararlo a una cubeta. ¿Quién de ustedes dice, enciende una luz y la pone debajo de la cubeta? Es decir, pone la cubeta encima de la luz. ¿Quién hace eso? Dice el Señor. Pues evidentemente nadie. Esto es algo realmente incongruente. Esto es algo que no tiene sentido, dice el Señor. ¿A quién se le ocurre hacer una cosa así? Noten la ironía con la que el Señor está hablando. ¿A quién se le ocurre prender una luz y luego meterla debajo de la cama? En este caso el Señor no está tratando de decirnos lo peligroso que eso pueda resultar, porque alguien dirá, no, es que si pones la lámpara debajo de la canasta se puede incendiar. O si pones la lámpara debajo de la cama, pues la cama se puede incendiar. No, en este caso el Señor no nos está previniendo del accidente que pudiera causar eso. Sencillamente nos está hablando de la incongruencia del hecho de que estando en la oscuridad y encendiendo una lámpara, luego alguien la tape. El solo propósito del diseño de tal artículo es completamente incompatible con el uso que se propone aquí. ¿Para qué fue diseñado la lámpara o la luz? ¿Para qué fue diseñado el foco que tenemos en nuestras casas? Pues evidentemente para la luz, para que alumbre cuando en el día, no, para que alumbre cuando hay oscuridad. Para eso fue diseñado. Y que alguien lo encienda y luego lo cubra para volver a estar en la oscuridad es algo completamente fuera de razón. Es como si un hombre comprara una muy buena bicicleta que le cueste unos 20,000 pesos y la compra para llevársela a cuestas todos los días cargando a su trabajo. ¿Se imaginan eso?
¿Tiene eso sentido? Uno dice, está loco, ¿sí o no? ¿Qué le pasa? Gastó tanto dinero en una bicicleta y se la lleva cargando a su trabajo y se la trae cargando. Y no es porque se ponchó, sino porque ese es el uso que le da. ¿Me explico? Así de incongruente, dice el Señor, es encender una luz y luego ponerla debajo de la cama o de una cubeta. Es como una mujer que compra una moderna parrilla de cocina solo para usarla como escalón para alcanzar el fogón de leña donde está cocinando. Es algo incongruente, ¿no? O incluso que compra esa parrilla que le cuesta 10,000 pesos para echarla al fogón de leña para avivar la lumbre y que caliente los frijoles. Qué cosa tan absurda, ¿no les parece? Pues eso es lo que el Señor está buscando que nosotros entendamos con esta metáfora. Dense cuenta, dice el Señor, es algo completamente absurdo. Si se ha encendido la luz, es para que alumbre, no para que la escondas. Para eso se encendió, ¿no? ¿O para qué la encendiste? ¿Por puro gusto? ¿Porque querías gastar luz? No. Desde el primer momento en que el hombre creó la primera antorcha o la primera lámpara, esta tenía el propósito de alumbrar en la oscuridad. No era nada más para contemplar y ver lo bonito que se veía, hermanos, sino que desde la primera vez que el hombre procuró controlar el fuego y usarlo para su beneficio y sus propósitos, en este caso pensando en la luz, lo hizo precisamente para poder alumbrar, para poder ver en la oscuridad. No tenía otro propósito. Y hermanos, nuestro Señor está diciendo, así es la vida del creyente. Así es la nueva vida del verdadero creyente. Esta fue diseñada por Dios para que se notara, para que se pudiera ver en medio de este mundo caído. El Señor diseñó pues esa obra milagrosa, portentosa y transformadora en el creyente, de tal manera que pudiera observarse y ser clara para todos los demás, que pudiera ser clara para todos los que le rodean, que así como se enciende una luz y nadie puede decir que no la ha visto, pues al menos el destello o el resplandor se ve, así la vida del creyente, al encenderse la vida espiritual, pueda ser observada por los que lo rodean. Ese es el propósito. Por tanto, no existen los que algunos llaman cristianos de la secreta, entre comillas. Pues así como la antorcha no puede evitar iluminar, así el creyente verdadero no evita manifestar una conducta transformada por el Espíritu de Dios. Cuando la antorcha se enciende, hermanos, la antorcha no dice por sí misma, me voy a esforzar tremendamente para iluminar. No, simplemente cuando se enciende, hermanos, ilumina. La antorcha no puede evitar iluminar. La luz por sí misma, como les decía al principio, fue creada para eso, para iluminar, para dispersar las tinieblas, para poder dar luz. Y cuando se enciende, hermanos, una luz, es inevitable que la luz disipe las tinieblas. Es inevitable que se pueda ver a todo alrededor. Ninguna otra cosa en la creación de Dios posee esa naturaleza y ese poder. Ustedes pongan cualquier otro objeto
que hay en la creación de Dios y ninguna cosa produce luz. Usen el agua para ver si se puede ver en la oscuridad. No se puede. El agua no hace eso. Usen la tierra y no se puede hacer nada. ¿Sí me explico? Solamente, hermanos, el fuego en este caso produce esa luz que disipa las tinieblas. Y cuando se enciende el fuego es inevitable que produzca la luz. ¿Sí me explico? Fuego igual a luz. No hay forma de que cuando se enciende un fuego no se vea luz. Eso no se puede, eso es imposible. Pues la luz disipa las tinieblas, cada una en grado y en medida de la misma luz. Pero en ese sentido, pues, el cristianismo no se puede esconder, dice el Señor. El cristianismo no se puede ocultar. El cristiano no puede evitar verse como cristiano. No puede evitar que sus compañeros de la escuela o del trabajo no se den cuenta de quién es o de que es cristiano. La gracia de Dios obra de tal forma en el cristiano verdadero que se puede decir que no puede evitar manifestar la luz de Cristo en su conducta y en sus relaciones humanas. Porque así como les decía hace un momento, la luz se enciende y es inevitable que cuando el fuego se enciende, es inevitable que haya luz. Así, hermanos, cuando un cristiano ha sido salvo, es inevitable que se pueda ver la obra de Dios en él o en ella. Es algo claro, es algo inherente, es algo que no se puede desasociar. El cristiano no puede evitar manifestar esa luz y esa obra que Dios ha hecho en su vida a través como de su conducta, a través de la manera en que se conduce en todas las relaciones humanas. No es que el cristiano razona y dice, esta vez no voy a mentir. No, sino que sencillamente para el cristiano la posibilidad de mentir no está en su vocabulario, no está en sus opciones. La posibilidad de mentir no está en sus posibilidades. ¿Sí me explico? Es algo natural. Otra vez, así como la luz tiene el propósito de alumbrar, y es imposible que se encienda una luz y que no alumbre, así, hermanos, el cristiano no es que dice él, le voy a echar todas mis ganas y mis fuerzas para no mentir. Bueno, ciertamente tiene que ejercer su voluntad para obedecer la palabra del Señor, hermanos, pero no se trata de eso. No sé si me explico. Hermanos, el cristiano no es que se dispone a, ahora sí, voy a entrar en modo cristiano. No, hermanos, es parte de sí mismo, es parte de su naturaleza. ¿Sí me explico? De donde aquel que manifiesta en un lugar una cara cristiana y en otro lugar una cara mundana, sencillamente pues no es cristiano. Porque el cristiano no puede evitar mostrar o manifestar esa luz a los que le rodean. Así como la antorcha, una vez encendida, no decide si alumbrar o no, sino que simplemente es la consecuencia necesaria y única reacción posible. Así el creyente verdadero, una vez traído a la vida espiritual,
despliega de forma natural la conducta de su nueva naturaleza. No tienen que andar dándole de palos, no tienen que andar diciéndole, ándele, compórtese como cristiano, ándele, viva como cristiano, mire, hágale así, deje este pecadote, deje de hacer estas cosas, ándele, ya le he dicho 200 veces. No, hermanos. Cuando la antorcha se encendió, la antorcha no dice, ¿me encenderé o no me encenderé? ¿Qué será bueno hacer? No, se enciende simplemente. La consecuencia necesaria de que se le acerca el fuego es que se encienda. Y así, hermanos, el creyente verdadero, cuando ha sido traído a la vida espiritual de forma natural, de manera natural, manifiesta la conducta de esa nueva naturaleza. Véanlo allí en sus negocios. Retiñe su corazón con la sola idea de engañar a sus clientes. Retiñe su corazón con la sola idea de engañar a sus socios, a sus proveedores o hasta a su competencia. Y es una acción natural del creyente, así como la luz, hermanos, una vez más, volvemos a la metáfora, se enciende y es inevitable que se vea esa luz. Así el creyente, cuando viene a la vida, cuando es alguien de negocios, hermanos, inevitablemente su forma de hacer negocios cambia radicalmente. Es inevitable ver que esa persona hace negocios de una forma muy diferente a la de los demás. Pues ahora el cristiano que ha venido a la vida, hermanos, le parece algo tremendamente indigno, deshonesto. Tan solo la idea de pensar en engañar a sus clientes, de engañar a sus socios, de engañar a sus proveedores o de engañar a su competencia. No puede aprovecharse de los demás. Le es impensable aprovecharse de los demás. Esa luz que ha sido encendida, hermanos, lo mueve a hacer estas cosas. Y con ello alumbra, con ello destaca de las tinieblas, con ello destaca de todos los demás que hacen exactamente lo contrario. Esto es, ¿cómo es entonces que la luz alumbra, que el cristiano como luz alumbra, que en su conducta y en su forma de vida procede de manera diferente a los demás, de manera bíblica, obedeciendo la palabra de Dios, se conduce por los principios de verdad y de justicia? Y les decía, cuando se trata de los negocios, el cristiano, mientras todos los demás están viendo cómo engañar a sus clientes, cómo ponerle o alterar la báscula para dar menos producto o menos gasolina o menos lo que sea, para el creyente es impensable una cosa así. Ustedes pueden ver la luz del creyente en los negocios. Les decía en que el creyente no engaña a sus clientes, a sus socios o a sus proveedores. Allí está mostrando la luz, que no se debe esconder, dice el Señor. Vean al creyente y vean lo que opina de sí mismo.
y el trato que da a los demás derivado de la opinión de sí mismo. Vean lo que opina de sí mismo y de la manera que reacciona cuando es ofendido o maltratado. Y entonces podrán observar la luz del brillo de la obra del Señor, de la vida que el Señor ha puesto en él. ¿Cómo es que vemos brillar al creyente? Bueno, en cuanto a su opinión de sí mismo, por ejemplo, hermanos, él va a dar un trato a los demás derivado de la opinión de sí mismo. El incrédulo se cree bueno, el incrédulo se cree importante y se cree sabio, y entonces va a tratar a los demás con esa misma altivez y esa misma altanería. Pero el cristiano alumbra en medio de esas tinieblas, en el sentido de que el cristiano entonces no trata a los demás con esa misma arrogancia. El cristiano no trata a los demás con esa misma altanería. El cristiano no trata a los demás con esa misma aspereza y crueldad. Allí está haciendo luz. De otra forma, está comportándose como el resto de las tinieblas. Como hemos dicho, aquel que dice, pues es que así soy yo. Así soy yo, tengo este carácter y ¿qué le voy a hacer? Hermanos, está diciendo, yo soy igual que todas las sombras y pues no esperen que yo brille. No esperen que se vea mi luz. Vean lo que vean brillar al cristiano en lo que opina de sí mismo y de la manera que reacciona cuando es ofendido y maltratado. ¿Cómo reaccionan las tinieblas cuando son ofendidos y maltratados los que viven en tinieblas? Como gatos boca arriba. Se defienden, atacan, regresan el golpe. Mientras que el cristiano verdadero, al conocer su propia condición y su propia miseria, en la opinión que tiene de sí mismo, ha de reaccionar de forma diferente a los demás. Y ahí se empieza a ver la luz de aquellos que son luz. Pues por eso nuestro Señor nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cómo es que alumbramos? Con estas cosas prácticas que hemos estado viendo. ¿Cómo es que el creyente es la luz del mundo con su conducta en medio de las tinieblas? Esa conducta es luz que alumbra en derredor de las tinieblas. Miren a los creyentes prósperos terrenalmente hablando. Mírenlos brillar como antorchas en este mundo de oscuridad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, mientras que las tinieblas, los que están en las tinieblas son codiciosos, ambiciosos, son acaparadores, monopólicos y mezquinos, los creyentes alumbran con un corazón y una actitud de liberalidad desprendida, que no se enriquecen con injusticia ni engaño y nunca ponen su corazón en las riquezas. Aquí está el cuarto de los ricos. Recuérdense que esta lámpara se enciende en un cuarto, ¿no? Para que alumbre, dice Mateo, a todos los que están en la casa. Aquí está el cuarto de la riqueza de los ricos. Todos viven en tinieblas
Y en sus tinieblas su forma de proceder es codiciosa, es ambiciosa, siempre quieren estar teniendo más, quieren acaparar más y hacerse más ricos. Y crean los monopolios, comprando y deshaciéndose de la competencia para ir progresando todavía más y más y más y más ellos. Y encima de todo, uno pensaría, mira, esa persona que tiene millones de dólares en el banco, debe ser una persona desprendida y liberal, que no se fija en el dinero. Pero hermanos, como es sabido de muchos de ellos, o si no es que la gran mayoría de ellos, son la gente más mezquina que hay, que no está dispuesta a gastar prácticamente en nada que no sea absolutamente indispensable. Y se ha sabido que esas personas, hermanos, o que hay personas que han sido tan mezquinas y que no quieren gastar a veces ni siquiera para comprarse un colchón nuevo. Y se mueren con los millones de dólares ahí en el colchón viejo. Ahí está la oscuridad, hermanos, en este mundo. ¿Y cómo brilla el creyente que en la providencia de Dios es rico o es próspero? Que el creyente que es rico y es próspero, hermanos, brilla con su liberalidad desprendida. Sabe que si Dios le ha dado más es para que pueda hacer más para gloria del Señor. Así como sabe que el fuerte, Dios lo ha hecho fuerte para bendecir, para fortalecer los brazos del débil. Así él entiende que el Señor le ha puesto en esa situación para poder ayudar al que no tiene. Y no se enriquece con la injusticia. Le proponen negocios de injusticia y dice no. Le proponen negocios en los que engaña a la gente y dice no. No está dispuesto a engañar para hacer crecer su fortuna. Y sobre todo, nunca pone en su corazón su esperanza o su felicidad en las riquezas. Así el creyente, hermanos, brilla. ¿Y qué será que el creyente se siente obligado a hacer estas cosas? El creyente rico y dice, pues ya me hice cristiano, pues ahora ni modo, ahora tengo que hacer así. ¿Dice el cristiano así, hermanos? No. Así como cuando la antorcha se enciende, es inevitable que sola produzca la luz. Así, hermanos, cuando el Señor ha salvado a una persona en esta condición, en esta situación, no necesita, hermanos, que le estén exigiendo ninguna cosa. De la misma forma, los creyentes que son menos favorecidos en esta tierra brillan también y aún en su pobreza. Mientras la pobreza en las tinieblas es una vida de quejas, de descontento, de amargura contra los ricos y contra el gobierno, el creyente verdadero brilla en su pobreza con paz, con felicidad y con el contentamiento en Cristo, su todo, sin importar su condición socioeconómica. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, estamos viendo consecuencias naturales de la obra de Dios en el corazón del creyente. No conductas aprendidas de alguien que quisiera manifestar que es un creyente. Pues, ¿qué hace los pobres que viven en las tinieblas? Bueno, se la viven quejándose de su pobreza, ¿no?
soñando y anhelando salir de la pobreza, como dé lugar, como sea. Por eso, ¿por qué creen que son tan populares los juegos de azar y las loterías y gánate 200 millones por comprar un boleto de 50 pesos? ¿Por qué creen que eso es tan famoso y popular? Porque el descontento del corazón del pobre que está en tinieblas, hermanos, le lleva en esa amargura a querer salir de su condición a como dé lugar. No está contento allí, está quejándose, vive quejándose todo el tiempo del gobierno, de su patrón, de las autoridades, de todo el mundo. Se vive quejando hasta de los ricos y dicen, los ricos tienen la culpa de que nosotros seamos pobres. Eso piensa el pobre en la oscuridad. Piensa que el rico tiene la culpa de que él sea pobre. Pues algunos hasta dicen, es que miren cómo está mal distribuida la riqueza en el país. Solo no sé qué será, si el 1 o el 5% de la población son ricos y todos los demás somos pobres. Y entonces comienza a pensar que todo ese dinero debiera repartírsenos a todos por igual. Pero hermanos, eso solo manifiesta su descontento, su amargura y en muchos casos hasta su falta de deseo por ponerse a trabajar. Y espera que se le quite a los ricos para que él pueda prosperar y avanzar. Porque está descontento. No es feliz. Y tiene amargura en su corazón hasta contra los ricos. ¿Cómo brilla el creyente verdadero que es pobre también en medio de todo esto? Bueno, el creyente verdadero, aún en medio de su pobreza, él tiene paz. No está quejándose de todo lo que acontece a su alrededor como si eso le roba la felicidad. Porque el creyente verdadero, hermanos, ha hallado contentamiento en Cristo el Salvador. El contentamiento del creyente no está en lo que tiene, en sus posesiones terrenales o en el sueldo que gana. La felicidad del creyente no está en sus posesiones, sino el creyente verdadero ha hallado contentamiento en la persona de Cristo. Cristo es su todo. En Cristo está feliz. En Cristo está contento. Ninguna otra cosa le puede quitar su felicidad. Le puede quitar su contentamiento. Y ahí está Él brillando. Le podrán decir, oye, pero mira, tú eres más pobre que yo, ¿por qué no te quejas? ¿Por qué no vas y exiges? ¿Por qué no haces esto, lo otro? Allí está el creyente brillando, hermanos, en medio de la oscuridad. Y ese contentamiento del cristiano, hermanos, no se trata de ese contentamiento que algunos tienen en la esperanza de riquezas futuras, sino en la total y absoluta satisfacción en la persona de Cristo, su amado Salvador, y el amor y el anhelo que tiene su alma por Él. Porque en ciertos lugares, alguno dice, en el evangelicalismo de nuestro entorno, está ahí el que cree que es cristiano y es pobre y dice, pues sí, yo soy pobre, pero soy rico porque tengo a Cristo. Sí, pues yo quisiera ser rico igual que los demás. Y está ahí afligido porque es pobre y quejándose, no, gobierno cochino, mira ese patrón tan malo que tengo.
mira esto y lo otro, y quejándose aquí, quejándose allá, y lo dice, pero somos ricos, tenemos calles de oro allá en el cielo, y vamos a tener galardones allá en la gloria, así que somos victoriosos, aleluya. ¿Sí me explico? Hermanos, no, el contentamiento del creyente no se trata de la esperanza de que allá en el cielo entonces será rico y que vive aguantando la pobreza y dice, hay que aguantar, eso nomás es aquí, hay que aguantar aquí, ya cuando estemos allá vamos a ser ricos. No, hermanos, ese no es contentamiento. Esa es una falsa esperanza que le metieron en la cabeza. Porque el contentamiento es esa absoluta satisfacción en la persona de Cristo. El creyente ama a Cristo su Salvador y es el amor y el anhelo por la persona de Cristo lo que lo llena y le da contentamiento. Por eso el cristiano, el creyente verdadero es feliz si tiene para comer o si no tiene para comer. Porque su felicidad no está en las posesiones de esta tierra, sino en la persona de Cristo el Salvador. Pero ese inevitable resplandor, hermanos, no tiene utilidad si solo llama la atención. Ha sido encendido para que su brillo ahuyente las tinieblas en derredor e ilumine el camino para otros a conductas correctas y para evitar también peligros a otros en las tinieblas. Ese inevitable resplandor del cristiano, hermanos, no tiene utilidad si solo llama la atención. ¿Me explico? O sea, ver que resplandeció, está bien, ya. Eso no tiene utilidad, sino que si se enciende es para que ese brillo ahuyente las tinieblas en derredor e ilumine el camino para otros. En otras palabras, es como los rayos. Cae un rayo y se ve luz, ¿no es así? A veces tan claro como el día. Pero ¿qué nos ayudó esa luz? Por lo general en nada, se apaga en fracciones de segundo, desaparece y ya. Llamó la atención, sí, pero ¿y en qué me ayudó? ¿Sí me explico? El Señor ha encendido pues el brillo en el creyente para que este brillo ahuyente las tinieblas de en derredor y que ilumine el camino para otros, guiándolos a conductas correctas y ayudándoles a evitar los peligros de las tinieblas. Así que si brillamos, hermanos, no es para llamar la atención y ya, sino para que esa luz muestre a los demás el camino correcto a conducirse, para que la conducta correcta del negociante cristiano sea luz para ilustrar a otro de cómo debe también él conducirse. De manera que la conducta y las palabras del creyente verdadero serán lámpara que ilumine el camino de sus familiares y amistades en las tinieblas, retransmitiendo la luz de la todo suficiente palabra de Dios
Y es entonces, hermanos, el creyente verdadero lámpara para que con su conducta y con sus palabras ilumine el camino de sus familiares y de sus amistades. Allí es que somos llamados a hacer luz. Que con su conducta, usted, y con sus palabras también, porque tiene que decirlo, usted ilumine a sus familiares. ¿Qué se debe de hacer en el matrimonio? ¿Qué se debe de hacer en la educación de los hijos? ¿Qué se debe de hacer en relación con el gobierno? ¿Qué se debe de hacer en la sociedad? ¿Qué se debe de hacer en todas las áreas de la vida? Que sus familiares no solo puedan ver el resplandor de la conducta cristiana en usted, sino que usted en determinado momento se acercará y le dirá, mamá, papá, tío, hermano, primo, quien sea, este es el proceder que la palabra de Dios enseña en estos casos. No debes seguir procediendo así. Así es como debes proceder. ¿Me explico? Allí está el creyente siendo luz. Mientras que va o conversa con sus familiares y se esconde y evita hablarles de la palabra de Dios, evita mostrarles la luz para que ilumine el camino de cómo deben conducirse, esta persona o este creyente es como que está tratando de esconder la luz debajo de una cubeta. ¿Me explico? Su conducta, pues, y sus palabras serán lámpara que ilumine a sus familiares, a sus amistades, a sus vecinos que están en tinieblas. ¿Cómo? Retransmitiendo la luz de la todo suficiente palabra de Dios. ¿No nos dice la Escritura que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios? El brillo, pues, del cristiano no es propio, es la luz de Cristo, del Evangelio y la palabra de Dios. Nosotros no brillamos con luz propia. Si una luz brilla en nosotros, es la de Cristo, es la de la obra del Señor, es la de la palabra de Dios. Yo no brillo. Así el creyente ha de iluminar su hogar y su familia. Ha de iluminar su entorno laboral o académico. Ha de iluminar su entorno social en el que se desenvuelve. Así como al encender una antorcha es inevitable que se vea luz alrededor, cuando un creyente verdadero es insertado en un hogar o en una familia o en un entorno laboral, en un entorno académico, en un entorno social, es inevitable que se vea esa luz resplandecer. Esa conducta recta y de verdad y en verdad honesta y sabia. Es inevitable, hermanos, que se vea eso. Pues no somos llamados al aislamiento social, sino a iluminar nuestros hogares y familias, a iluminar nuestras escuelas y trabajos, y por fin a iluminar a la sociedad misma con la obra que Dios ha hecho en el corazón de cada creyente y la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No somos llamados a aislarnos, porque aislarnos sería precisamente querer meter la antorcha debajo de la cubeta.
Algunos han querido hacer una especie de sociedad cristiana utópica. Y desde los monjes que pretendían irse allá al claustro, a los montes, allá solos, a separarse ellos, decían, del mundo para poder para acá sí poder practicar la vida cristiana, porque decían ellos, allá en medio de todo las tentaciones, el pecado y la maldad, no puedo, me ensucio con todo eso, mejor me aparto de eso y acá sí puedo ser cristiano. Hermanos, esa no es la vida cristiana. ¿Sí me explico? No. El Señor dice que si se ha encendido una antorcha no es para que se vaya allá al monte a esconderse y estar allá solo, y allá viva su vida cristiana, santa y pura y apartada de todas las tentaciones de la sociedad. No. El Señor ha encendido esa luz en ese cuarto y en ese lugar para que esa luz ilumine ese cuarto, ilumine esa escuela, ilumine esa empresa, ese trabajo, para que esa luz ilumine esa familia y por fin ilumine esa sociedad. El Señor no nos mandó a aislarnos. El Señor no nos mandó como alguien, o muchos incluso han pensado, incluso desde tiempos de los reformadores, como aquel hombre que pretendía haber sido creyente y reformado, se llamaba Thomas Müntzer, quiso formar una ciudad de puros cristianos. Dijo, para que podamos vivir todos en armonía, en paz y disfrutar todos de la santidad y de vivir en rectitud y en justicia. Y quiso hacer una ciudad de puros cristianos, allá en Alemania. Hermanos, ¿es esto lo que el Señor nos ha mandado? No, nos ha encendido como antorchas en el lugar en donde nos puso para que nosotros seamos luz a nuestros familiares en primer lugar, a nuestros compañeros de escuela o de trabajo y a todos nuestros vecinos y a toda nuestra sociedad. Por eso la conducta monástica y aislacionista que muchos han tomado no ha sido otra cosa que un intento por esconder la luz encendida debajo de un almud o de una cama. Pues ya a muchos les ha ocurrido esa idea de vámonos y hacemos una ciudad de cristianos, vámonos y hacemos una comuna de cristianos y nosotros cultivamos nuestras propias vegetales y nuestras propias cosas y comerciamos entre nosotros. Oh, qué bonito suena eso. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios no encendió las antorchas para eso. No se crearon las antorchas para juntarlas todas y llevarlas allá a un lugar aparte. No, se encendieron para que estando en medio de las tinieblas, alucen a los que están en las tinieblas. Por ello, comunidades como la Amish, antes que formar una fuente mayor de luz, más bien crearon una subcultura que con el tiempo y la obra del enemigo les han apartado a muchas de esas comunidades del Señor mismo. Pues estas personas se apartaron
hicieron sus propias comunidades y no se propusieron no tener contacto con nadie fuera de lo que ellos creen o de su fe. ¿Y qué hicieron? ¿Qué produjeron? Sencillamente una subcultura. Y ahora en Estados Unidos, ¿creen ustedes que son vistos como luz? Ah, mira que, yo quiero vivir así como están viviendo ellos. No, hermanos, ahora ellos más bien son vistos como una especie de atracción vacacional, como una especie de atracción que llama la atención a la gente para ir a visitar. ¿Sí me explico? Ya no es esa luz que muestra al Señor la verdad, sino la gente no quiere ir a verlos para ver al Señor, quiere ir a verlos porque, mira qué interesante cómo ellos hacen todas esas cosas solos y se apartaron y viven así y han vivido así por saber cuántas generaciones o siglos. ¿Sí me explico? Se convirtieron desafortunadamente como sencillamente en un objeto de visita, como ir a visitar la Estatua de la Libertad, o ir a visitar el Gran Cañón, o ir a visitar algún otro lugar. Pues se va y se visita también las comunidades Amish. La conducta, hermanos, y las palabras, pues, del verdadero creyente serán lámpara que muestre también el peligro inminente en el que se encuentran todos los que andan en tinieblas. Pues el propósito de encender una antorcha no es solo de que haya luz para yo poder poner mi mano sobre el frasco que quiero agarrar y no agarrar otra cosa. ¿Sí me explico? La luz nos ayuda en dos cosas. Una antorcha a que yo pueda mirar bien lo que voy a tomar, a que pueda yo ver bien por dónde voy a caminar, pero también nos ayuda para mostrarnos los peligros de la oscuridad. Los peligros que no son evidentes en la oscuridad, o bien sea que alguien está por atacarme, o bien sea que estoy por caer a un precipicio. Y en ese sentido, hermanos, la conducta y las palabras del creyente verdadero son lámpara que muestra el peligro inminente de la condenación a los que se encuentran en tinieblas a su alrededor. El evangelismo del creyente a sus familiares, a sus amistades y vecinos, es la luz del evangelio mostrando los peligros eternos a los que se exponen los que andan en oscuridad y que no pueden verlos por ellos mismos. La luz tiene que revelárselos. ¿Me explico? Y hermanos, por último, el creyente verdadero no puede ser lo que coloquialmente se llama candil de la calle, porque cuando una lámpara o antorcha es encendida, la luz que emite es el proceso de combustión de su propia constitución, cediendo al fuego abrasador. Es decir, mucha gente dice que o usa esa frase de que alguien es candil de la calle. ¿Y qué es lo que trata de decir con eso? O lo que trata de decir es que hay una persona que en la calle o delante de los demás, según es buena gente, se porta bien, etcétera, etcétera, trata bien a todo mundo, pero en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, es completamente diferente. Hermanos,
Eso no es posible en un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero no puede vivir así. Porque el cristianismo verdadero, como hemos venido diciendo, es esa acción natural de haber sido encendido, de haber sido traído a la vida espiritual. Porque es así como cuando una lámpara o una antorcha es encendida, la luz que emite la lámpara no es otra cosa que el proceso de combustión de la misma antorcha. Esto es, la antorcha se está consumiendo con el fuego. ¿Sí me explico? El aceite en la lámpara se está consumiendo con el fuego. O sea, hermanos, esa luz que el creyente emite es ese proceso de combustión en el que la obra del Señor va consumiendo su propio yo, su propia naturaleza carnal para ser sacrificada, para ser quemada en el altar de la obediencia a los mandamientos de Dios. La luz que el creyente emite cada día con su obediencia a la palabra del Señor, hermanos, es esa quema, es esa combustión de su propio yo, de su hombre, de su vida pasada, para venir a traer luz a los que le rodean. Y así, hermanos, el Señor nos conceda que podamos ser verdadera luz en medio de las tinieblas de nuestra familia, nuestros familiares, de nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros compañeros de escuela, de trabajo y de toda la sociedad misma. Oremos, hermanos, al Señor.